diputado. Continuamos con la discusión del proyecto de ley al diputado Sergio Aguiló. La palabra para él. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, quisiera complementar la argumentación jurídica que ha entregado mi colega y amigo de bancada, el diputado Hugo Gutiérrez, sobre este importante proyecto de ley, con dos consideraciones de carácter político histórico. El ministro de Hacienda ha señalado que esta moción presentada por algunos parlamentarios, entre otras cosas, podría desincentivar la inversión privada y generar conflictos en un momento en que la economía está funcionando más lento de lo que eran nuestras predicciones iniciales. Porque lo que ha dicho, la sobrejudicialización de los problemas tributarios o de los delitos tributarios pudiera generar efectivamente esta falta de incentivo a la inversión. Yo he reflexionado sobre este planteamiento, señor presidente, y me he preguntado ¿qué está dispuesta a hacer la sociedad chilena? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar nosotros como representantes de la sociedad chilena para que los empresarios efectivamente realicen la tan indispensable función de invertir, crear empleo y generar crecimiento en la economía? Yo, por lo menos desde la izquierda, aprendí las lecciones, entre tantas otras del siglo XX, de que sin empresarios privados, honestos desde luego, sin empresarios privados que incentiven la inversión, que incentiven la producción, que incentiven el comercio, que incentiven la finanza, que incentiven el crecimiento económico, un país es muy poco viable. Pero la pregunta es la siguiente: ¿estamos, en función de esta constatación, dispuestos a tolerar que los empresarios violen la ley del trabajo, violen la ley tributaria, violen las disposiciones más elementales de nuestro Estado de Derecho? ¿Estamos nosotros dispuestos como sociedad, y nosotros los que aquí estamos en esta corporación, dispuestos a tolerar que los empresarios coopten al sistema político para sus intereses privados? ¿Estamos nosotros dispuestos a que se genere, señor presidente, y se lo pregunto a mis colegas del Frente, de la UDI, a que se genere una nueva cooptación de ministros y parlamentarios para sacar una ley que beneficie, como la ley de pesca, a 7 familias? ¿Eso es lo que estamos dispuestos a hacer para que haya inversión privada y haya crecimiento? Yo creo, señor presidente, y los países desarrollados del mundo, donde hay una mucho mejor distribución del ingreso, en particular los países nórdicos o los países escandinavos, nos han enseñado de que es posible compatibilizar la inversión privada, el desarrollo económico, con la decencia, con el control, con la rigurosidad, con el Estado de Derecho, señalándole a los empresarios, como al resto de la sociedad por lo demás, que cada uno tiene que cumplir con las leyes, tiene que cumplir con el Estado de Derecho, que no se pueden cometer delitos, menos delitos tributarios o delitos laborales o delitos contra el medio ambiente, sobre pretexto del crecimiento o del lucro. De tal manera que quiero decirle en primer lugar al señor ministro de Hacienda: sí, señor ministro, estamos preocupados por el crecimiento y por la inversión, pero no a cualquier precio, no al precio de que haya nuevamente una ley de pesca en donde se cooptó, se cohechó a parlamentarios y a ministros en una de las más turbias tramitaciones que conozca este Parlamento, por lo menos una vez retornada a la democracia. Quiero en segundo lugar señalar lo siguiente: este es el periodo histórico, estimados colegas, de mayor desprestigio del Parlamento y del sistema político chileno en toda su historia, desde que Chile es nación independiente hace más de 200 años. Alguien pudiera decir
que es un fenómeno mundial que afecta no solo a Chile, sino que a otros países del mundo en distintos lugares del planeta. Me he preocupado de averiguar, presidente, cuáles son las encuestas, las más serias, las más responsables, que hablan de cuál es el nivel de prestigio que tienen las instituciones políticas y los parlamentos en el mundo. Quiero decir, y los invito a que vean en internet la página correspondiente, cuál es efectivamente el nivel de desprestigio, o al revés de prestigio, de los parlamentos de distintos países del mundo. Comparémoslo. Y van a llegar ustedes a la igual drástica constatación que yo hice. Chile es de los 3 países del mundo, de Naciones Unidas, con mayor desprestigio de su clase política y en particular con mayor desprestigio de su parlamento. Y aunque la vida nos ha enseñado de que un drama, una catástrofe o una crisis de tal magnitud puede ser de causas muy diversas, qué duda cabe que la principal causa, señor presidente, la más importante causa de este desprestigio es la relación perversa entre dinero y la política. Es la relación perversa que aquí instalado principalmente la derecha, pero por desgracia no exclusivamente la derecha, entre el empresariado que coopta a parlamentarios y a dirigentes políticos y lo que hace efectivamente los representantes del Parlamento o los representantes populares, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por eso mismo, señor presidente, resulta indispensable, resulta obligatorio, resulta políticamente clave que haya de una manera transparente una institución autónoma del Estado como el Ministerio Público que investigue todos los delitos, el cohecho, el delito tributario y todos los demás delitos que pueda cometer, por un lado, el empresariado, el sector pudiente del país que tiene dinero para efectivamente cooptar con el poder del dinero, y quienes pudieran ser objeto de esa cooptación y también realizar o cometer delitos a través de esas conductas. Es indispensable que sea el Ministerio Público que ha demostrado, como ya lo han dicho varios colegas y lo expresaba muy bien mi colega Hugo Gutiérrez, con claridad cómo efectivamente esa nueva institución de la República ha venido a entregar más transparencia, más objetividad y más eficacia en la investigación del delito. Entonces, señor presidente, yo creo que es moralmente obligatorio, no por una razón de coyuntura, por una razón estratégica, porque efectivamente empecemos a dar pasos en la dirección de un camino que nos lleve a recuperar el prestigio de las instituciones republicanas, el que nosotros efectivamente aprobemos este proyecto de ley y le demos una señal a la sociedad, diciéndole, sabe, nunca más va a depender de una autoridad política con juicio arbitrario, justo o no justo, pero con juicio arbitrario, lo que se persigue o no se persigue en materia de delitos. Será el Ministerio Público, la institución creada por el Parlamento chileno unánimemente para investigar los delitos, la que determine qué delitos se investigan, en qué dirección se investigan y quiénes serán los responsables finalmente frente a la justicia, y serán los propios tribunales quienes establezcan las sanciones correspondientes. Si no se hace eso, señor presidente, si no se aprueba esta ley, vamos a estar siendo cómplices una vez más de este desprestigio del que somos nosotros al mismo tiempo, y vaya paradoja, cómplices y víctimas, responsables de seguir metiéndonos en esta rueda desafortunada de la historia, en donde por un lado seguimos realizando actos que desprestigian el Parlamento y seguimos siendo víctimas que, saliendo de las puertas de este edificio, recibimos la bofetada de la indiferencia, cuando no del agravio de la ciudadanía irritada. Por eso mismo, presidente, yo le pido encarecidamente, al revés de lo que decía el diputado Néstor Silva, a los miembros de la Comisión de Hacienda que tengan la coherencia, que tengan el coraje y que tengan la decencia de votar a favor de un proyecto de ley que le va a traer beneficios al país, no solo en el corto plazo, sino que en el tiempo por venir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sergio Aguiló, por su importante aporte al proyecto de ley que estamos tratando en el día de hoy. Vamos a hacer un saludo.